el libro de Nehemías capítulo 13. Mientras ustedes van buscando ese libro, Nehemías capítulo 13, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, Nehemías capítulo 13, yo voy a leer desde la nueva versión, desde la nueva Biblia de las Américas, yo voy a leer de los versículos 1 al 30 y de manera unánime vamos a leer el versículo 31. Nehemías 13, el último capítulo de esta serie. Voy a leer del 1 al 30 y de manera unánime leeremos el versículo 31. Dice la palabra del Señor. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios y que era pariente de Tobías, le había preparado una habitación amplia donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del vino nuevo y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey. Pero después de algún tiempo pedí permiso al rey y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se los consideraba dignos de confianza, y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borre las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían manojos de trigo y los cargaban en asno, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga. Y los traían a Jerusalén el día de reposo. Y los amonesté por el día que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda su aflicción? Ustedes pues aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Así que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta el día después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en el día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por eso también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. En aquellos días también vi a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos la mitad hablaba la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo.
Así que los reprendí, los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios, diciéndoles, no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de ustedes que han cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joaída, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat el ononita, y lo eché de mi lado. Acuérdate de ello, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficiales para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. Juntos. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y fiel, Señor. Esta mañana para algunos de nosotros puede haber sentimientos encontrados al culminar esta historia, Señor. La alegría de juntos como un pueblo haber estudiado tu palabra sistemáticamente, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Y veníamos de un periodo de tiempo donde se hacía evidente la obediencia y la transformación, la renovación espiritual que el pueblo estaba viviendo a medida que tu palabra era leída, interpretada y enseñada. Pero por esta lectura que hemos hecho esta mañana hemos notado que el pueblo ha vuelto al pecado. Quizás eso pueda hacernos considerar y pensar qué significa toda esta historia, Dios. ¿Qué queremos, Señor? Que en todo esto, Padre, tú nos instruyas por medio de tu Espíritu Santo, porque las verdades espirituales pueden ser discernidas por tu Espíritu, Señor. Queremos que tú seas mayor que las debilidades de la audiencia y que los muchos pecados del predicador, y que nos dejes ver a Cristo en esta mañana, para que a la luz de Él nuestra esperanza de la fe sea aumentada, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, una lectura extensa, pero yo espero que usted haya ido pudiéndola, si la hizo el día anterior, comprender un poco desde ayer, o si la ha hecho esta mañana, mientras que oraba, pude entender un poco de lo que acabamos de aquí ver. Como les mencioné, por lo menos para mí, hay una mezcla de sentimientos al terminar este capítulo, al terminar este libro. Y sentimientos me refiero que es una oportunidad que tenemos juntos como iglesia, haber estudiado un libro de la Biblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y eso es maravilloso, porque nos estamos exponiendo como un solo pueblo, como decía el capítulo 8, que el pueblo está reunido como un solo hombre, diciéndole a Nehemías que trajera el libro de la ley y que se los leyera. Un momento. Y en el primer sermón, yo les hice una ilustración de un libro. ¿Recuerdan de Gabriel García Márquez? Crónica de una muerte anunciada. Y en esa ilustración yo les decía, el libro empieza de tal manera que el lector tenga el deseo de culminar la historia, de llegar hasta el final, sabiendo qué es lo que el texto dice. Yo espero que al pasar las semanas, domingo tras domingo, el deseo por la palabra de Dios y la comprensión del evangelio, al avanzar capítulo a capítulo, sea mayor en usted. Y que usted se encuentre expectante de cómo culmina esta historia, sobre todo después de lo que acabamos de leer. Veníamos de un tiempo de ver una obediencia del pueblo y ahora estamos leyendo que el pueblo ha vuelto a sus antiguos pecados. Algo del trasfondo histórico de lo que aquí está sucediendo. Nehemías habla aquí de un viaje que él hizo y que durante ese viaje el pueblo volvió a su pecado. Eso quiere decir que él tuvo 2 periodos de gobierno sobre Jerusalén. El primero de ellos duró 12 años. Eso lo vimos en el capítulo 5, el versículo 14. Y durante ese primer gobierno, sobre todo durante el primer año, fue que se llevó a cabo el proyecto de la reconstrucción de las murallas y de la mayoría de los eventos importantes que hemos compartido capítulo a capítulo.
Luego, él tuvo la oportunidad de volver al lugar donde había partido, es decir, de la capital de Susa. Quizás ustedes recuerdan en el capítulo 2 que para viajar le pidió permiso al rey Artajerjes y el rey le permitió viajar, pero le hizo una pregunta: ¿cuándo volverás? Por eso sabíamos que en algún momento él tendría que volver. Y conforme al tiempo acordado, él vuelve después de 12 años y se presenta delante del rey. Para viajar, él intentó dejar las cosas en orden. ¿Qué hizo? En el capítulo 7 recordamos que él puso a su hermano Ananías a cargo de Jerusalén. Él quiso dejar a alguien a cargo bajo las obligaciones. Y muchos de los eventos que leemos en este capítulo 13 suceden entonces, según nos dice el versículo 6, cuando dice: durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén. Todos estos eventos de pecaminosidad se dan cuando el gobernador se ausenta de su pueblo. Pudiéramos pensar en una frase coloquial de lo que eso significa. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque conforme a la lectura que hicimos, vimos cómo la nación volvió a su práctica de pecado. ¿En qué momento? Bajo la ausencia de Nehemías. Eso no es nuevo para Israel. ¿Recuerdan a Moisés subiendo al monte para tener el encuentro con Dios, donde se le iban a entregar las tablas de la ley? Y cuando Moisés vuelve, parece que vuelve a Valledupar en la última semana de abril. Los encontró en medio de una gran fiesta adorando un becerro de oro. Los encontró en medio de una fiesta y una francachela en el momento. Su líder de ese tiempo, Moisés, se ausenta y el pueblo rápidamente construye el becerro de oro, lo adora y descuida aún aquel Dios que lo había sacado de la esclavitud. Cuando leemos este capítulo 13, descubrimos entonces que las condiciones se han deteriorado rápidamente desde la partida de Nehemías. Y el pueblo de Dios empezó a tolerar cosas que antes no toleraba frente al pecado. Y yo sé que usted, si ha seguido con regularidad los capítulos anteriores, puede comprender lo que lo estamos viendo. En el capítulo 7 terminó la reconstrucción de la muralla y de ahí empezó una renovación espiritual. El capítulo 8, dicho sea de paso, fue el sermón en la iglesia de Riguacha el domingo pasado, el capítulo 8 de Nehemías. Y vemos entonces que esa renovación espiritual no perduró en el tiempo. Esta negligencia respecto de la nación, de seguir fielmente los principios de la palabra, se demuestra dramáticamente en 4 áreas principales de la vida de la nación. ¿Cuáles son esas áreas? Los versículos 4 al 9 dejan ver un deterioro que se manifiesta en asociaciones o relaciones pecaminosas. En los versículos 10 al 14 vemos cómo el pueblo descuidó el templo. En los versículos 15 al 22 vemos cómo ellos deshonraron el día del Señor. Y luego en el versículo 23 hasta final del capítulo vemos unos matrimonios impíos o matrimonios mismos. Y este capítulo mantiene casi la misma estructura literaria en esas 4 áreas que las acabo de resumir. Básicamente el capítulo muestra una estructura literaria de repetición en cada una de estas áreas de pecado. Míralo de esta manera. ¿Cuál es esa estructura literaria? Primero de ellas es que Nehemías se percata del pecado. Nehemías observa el pecado. Lo puedes ver en el versículo 10, lo puedes ver en el versículo 15 y lo puedes ver más adelante en el versículo 23. Incluso en el versículo 4 también, cuando Nehemías vuelve, nota lo que el sacerdote Eliasib había ido. Luego de percibir el pecado, Nehemías confronta, riñe frente a los gobernantes, los reprende. Tú puedes ver eso en el versículo 11 en la parte A,
lo puedes ver en el versículo 17, lo puedes ver en el versículo 25 también. Luego de confrontar a los líderes de turno, él hace una serie de preguntas retóricas al pueblo para confrontarles de sus pecados. Estas preguntas retóricas incluso tienen que ver con el pasado de Israel, con su pasado pecaminoso. Lo puedes ver en el versículo 18, lo puedes ver en el versículo 19. Ahí en el versículo 26 también. Hace una serie de preguntas. Luego, Nehemías resuelve la situación relacionada con el problema. Él toma unas medidas correctivas. En cada una de estas áreas de pecado, de las 4 que le mencioné, él toma unas medidas correctivas. Y lo último que Nehemías hace es una oración. Él pide a Dios que se acuerde de él. Lo hace en el versículo 14, lo hace en el versículo 22 y lo hace al finalizar también en el 29 y en el 31. Los últimos versículos, los versículos 30 y 31, es una manera de resumen de este capítulo, de cómo Nehemías vuelve a poner la casa en orden. Básicamente hasta aquí, en lo que usted puede considerar como la introducción del sermón, lo que les he dado es como la estructura gramatical del texto. Pero si tú quieres recordar o quisieras tener 2 puntos principales del sermón, puedes considerar como la pecaminosidad reincidente del pueblo y la respuesta de Nehemías frente a ese pecado. Son 4 áreas de pecado en las que la nación vuelve. Por eso les digo, la pecaminosidad reincidente del pueblo y la respuesta de Nehemías a cada una de estas áreas de pecado. ¿Cómo continúa nuestro sermón? Vamos a ver algunos de estos detalles y vamos a traer algunas implicaciones y aplicaciones para nosotros. Pero yo he querido que tú puedas comprender gramaticalmente el texto y la estructura, porque de esa manera vas a entender la idea principal. Dice el pastor Sugel Michelén, en la gramática se halla la bendición. Si tú comprendes gramaticalmente lo que el texto quiere decir, puedes ver y comprender lo que Dios quiere decir a tu propia conciencia. Si no entiendes gramaticalmente lo que la Biblia está diciendo, no podrás comprender el mensaje que tiene Dios para tu conciencia. Por eso mi énfasis para que puedas comprender esto. Entonces, los versículos del 1 al 3 empieza diciendo, aquel día leyeron del libro de Moisés. Aquel día hace referencia no a un día particular, sino al momento que ellos venían viviendo. Ellos estaban siendo avivados por el Espíritu de Dios a medida que leyeron la palabra y se les explicaba. Nuevamente, eso empezó en el capítulo 8, la lectura. Ellos empezaron a tener dolor, luego hubo una confesión de pecado, luego hubo en el capítulo 10 un deseo de hacer un pacto por escrito y decir sí nos comprometemos con Dios. Luego hubo un deseo de repoblar a Jerusalén para mantener la adoración a Dios. Cuando ellos están leyendo el libro de Moisés, no está hablando de un día particular, sino de ese periodo espiritual que ellos venían viviendo. Y dice que leyeron del libro de Moisés que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Ellos estaban leyendo el libro de Deuteronomio en el capítulo 23. Ahí el texto habla de que precisamente los moabitas y los amonitas no podían entrar en la congregación de Dios. Ellos podían vivir en Israel, pero no participar en la asamblea para el culto del santuario. No es que fueran desterrados del lugar geográfico, es que no podían reunirse con el resto de la nación en el templo para adorar a Dios. ¿A qué se debe esta prohibición? El versículo 2 nos sigue diciendo que se debe que cuando Israel subía de la esclavitud de Egipto, los amonitas y moabitas no le ofrecieron ni la más mínima ayuda, ni pan, ni agua, aunque esta raza era descendiente de Lot, del sobrino de Abraham. Básicamente, esta raza venía a ser como familia de ellos, porque Israel desciende de Abraham. Casi que como unos primos lejanos venían a ser las 2 razas. Y ellos, lejos de socorrer a Israel,
el rey de Moab, Balac, contrata a Balaán, un adivino, para que los maldiga. Pero no les resultó como ellos esperaban. Por eso el versículo 2 dice que Dios convirtió la maldición de Balaán en bendición. Dicho sea de paso, ese es el título de nuestro sermón. Nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Ese es el título del sermón. Entonces, cuando ellos están leyendo Deuteronomio, dice el versículo 3 que excluyeron de Israel a todo extranjero. ¿Por qué lo hacen? Porque era una separación de las influencias que el extranjero traía en ellos, y que la historia nos había contado que cada vez que esto sucedía, la nación se apartaba. La influencia del mundo sobre Israel apartaba a Israel de Dios. Muy parecido a lo que sucede en la iglesia hoy en día. La influencia del mundo dentro de la iglesia aparta a la iglesia de Dios. El capítulo 12 de este libro de Nehemías terminó con el compromiso por parte de la nación en sostener a quienes los lideraban espiritualmente. Esos fueron los versículos 44 al 47. Estos tres primeros versículos vemos que el compromiso con la renovación espiritual aún se estaba manteniendo, pero de ahí el versículo 4 en adelante nos veremos que ese compromiso no perduraría en el tiempo. Estos primeros tres versículos tienen relación todavía a la renovación espiritual que la nación estaba viviendo, pero de ahí en adelante vienen esas 4 áreas de pecado a los que la nación cae nuevamente. Escuche esta frase: bajo la ausencia de su gobernador Nehemías. Vemos cómo la ausencia de su gobernador, la nación la aprovechó para volver al pecado en 4 áreas particulares. Déjame refrescar un poco en esa renovación espiritual tu memoria, cuáles fueron los compromisos a los que la nación se comprometió. En el capítulo 9, en el versículo 38, si quieres ir ahí, nos dice que el pueblo de Dios, después de haber abierto el libro de la ley, después de haber vuelto a familiarizarse con los fundamentos de la fe, con los fundamentos fundamentales de lo que significa ser el pueblo de Dios, ellos habían determinado, basándose en la convicción bíblica, en la convicción de la palabra, hacer un acuerdo vinculante, un pacto. El versículo 38 del capítulo 9 dice: nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Estamos haciendo un pacto vinculante con Dios, poniéndolo por escrito, y nuestros líderes van a poner su sello en él. Nos dice el primer versículo del capítulo 10 que el documento iba a ser sellado. Eso fue un momento dramático. El pueblo, despertado en su conciencia, dijo: hagamos una renovación de nuestro compromiso con Dios. No fue un aspecto casual, fortuito, sentimental. No es como en los retiros hoy en día, por lo menos lo que yo recuerdo cuando iba a ¿qué etapa es la de los 23 en adelante? Juventud, no puedo decir adolescencia, aunque yo era un pelado. Bueno, ya es adultez. Pero digamos en una época más joven, a los retiros que yo asistía a la congregación, y yo veía que las convicciones o las confesiones públicas de adoración y de pecado era más bien como el resultado, no es la convicción de la palabra, porque la palabra estaba lejos de ser enseñada. Había más bien una atmósfera espiritual de la alabanza y en la imposición de manos de los líderes, y solamente era que empezara uno a llorar y todo el mundo estaba llorando por su pecado. O cuando se bautizaban, alguno dijo: me quiero bautizar, y empezaban, eso parecía como una carrera de relevos de natación de las olimpiadas, si existe ese tipo de carrera, y se tiraba uno y iban más y más a bautizarse en ese momento. Pero lo que está sucediendo en el capítulo 9 al terminar y el inicio del capítulo 10 no es un asunto sentimental. Realmente ellos hicieron esta declaración con el entendimiento de la palabra de Dios. La gente se había reunido con una convicción de comprometerse. Cuando llegas al capítulo 10, en el versículo 29, todas estas personas están preparadas para hacer este compromiso y se reúnen con sus familias. Dice que se reúnen con
con sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento. ¿Cuál es ese voto? Dice, vamos a andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios. Vamos a guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, sus ordenanzas, sus estatutos. Hasta ahí pareciera que fuera un compromiso como amplio, pero ellos lo van a hacer más específico. No solamente van a decir, quiero comprometerme a obedecer toda la palabra de Dios. Van a hablar de unas áreas particulares donde ese compromiso va a ser evidente. Deja de ser algo genérico y vuelven la obediencia un asunto particular en su compromiso. Ellos hablan de áreas escogidas luego de esa confesión de pecado. Miren el versículo 30. No daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. El versículo 31. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías, cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en el día de reposo ni en día santo. Y en el versículo 32, nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Básicamente su compromiso es, no tendremos matrimonios mixtos impíos, no comercializaremos en el día sábado y no descuidaremos la casa de Dios. Ese fue el compromiso en el capítulo 10. ¿Recuerdas el resumen de las 4 áreas de pecado? ¿Ya identificaste que 3 de esas áreas son a las que ellos mismos acaban de volver? Los matrimonios mixtos, la comercialización en el día sábado y el descuido de la casa de Dios. Y aquí una aplicación para ti. Acabas de ver y recordar el compromiso de la nación luego de escuchar su palabra, luego que el Espíritu Santo trae esa convicción y esa confesión de pecado en estas áreas. Y estás viendo ahora la nación que precisamente viene a pecar en las áreas donde particularmente hicieron su compromiso. ¿Te sientes consternado? ¿Sientes algún sentimiento de justa indignación que surge en tu corazón y en tu conciencia al ver esta nación? Quizás estás preguntando, ¿cómo pudieron hacer esto? Estas personas lo escribieron, lo sellaron y lo desecharon exactamente en estas 3 áreas. Quizás puedes estar pensando como pensaba yo, ¿no pudieron nosotros acoger otra área de pecado por lo menos? ¿Estás indignado por el actuar de ellos? Y estas preguntas que siguen son preguntas que yo me hice primero a mí mismo, que se las quiero hacer a ustedes. ¿Con qué facilidad tus afirmaciones audaces, tus declaraciones de consagración, tus votos de piedad golpean el techo y de ahí no pasa? Preguntas, ¿cuántas veces has hecho promesas que no has cumplido a Dios? Y no digo hemos porque como les dije yo me hice esas preguntas. ¿Cuántos compromisos has asumido y no has cumplido? Quizá fue una vida disciplinada de oración. Quizá fue la instrucción regular a mi familia. Quizá fue el apartarse del pecado. Quizá fue el ofrendar con regularidad. Quizás un compromiso con el servicio, quizás un amor por el prójimo, quizás un interés por la predicación y las misiones. ¿Cuántos de esos compromisos tú has hecho al Señor y al igual que esta nación, has abandonado rápidamente? La verdadera pregunta es, si te has sentido indignado al ver lo que esta nación comprometió, hizo y tan rápidamente abandonó, la pregunta sería, ¿quién crees que tú eres? Nuevamente, no digo somos porque ya yo me hice la pregunta. ¿Quién crees que tú eres? ¿Por qué tienes
tanta indignación por esta nación. Saben, hermanos, como pastor realmente se lo digo, no somos realistas acerca del pecado en nuestras propias vidas. Ese es el problema número uno frente a nuestra lucha contra el pecado. Es más fácil ruborizarnos del enojo cuando lo vemos en otro. Y ese, hermanos, temo, es un claro indicio de que no somos realistas con nuestro propio pecado. Por supuesto que no estoy diciendo que no tengamos que exhortar el pecado en medio de nosotros, aplicar una disciplina eclesiástica. Estoy diciendo con qué facilidad nos enojamos cuando el otro peca. Como de esta mañana que hemos visto lo que esta nación ha hecho. Y al mismo tiempo olvidamos la fragilidad de nuestra vida espiritual y que estamos así de cerca nosotros mismos de caer. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Nuestra historia continúa y vemos que aparece un viejo conocido. Yo no sé si ustedes leyeron y volvieron a leer dos nombres que pensamos que había quedado atrás. Un tal Tobías y un tal Sanbalat, que sale al final. Los enemigos declarados de esta obra liderada por Nehemías. En los versículos 4 a 9, la presencia de Tobías en el templo era un mal, nos dice el versículo 7. ¿Por qué? Porque Tobías era un amonita. Era enemigo del pueblo, como lo vimos en los primeros capítulos, y además tenía esta influencia pagana sobre la nación. Lo que sucedió fue que el sacerdote Eliasid, que estaba encargado de las cámaras, el lugar donde se guardaban las ofrendas que se utilizaban en la vida ceremonial de la nación de Israel en el templo, Eliasid se había corrompido y además el sumo sacerdote, el director general del templo, tampoco lo había corregido. Yo no sé si esto tenga sentido. Por supuesto que el templo del Antiguo Testamento no tiene que ver con un local de una congregación del Nuevo Testamento, pero quizás pueda servir de servicio. Imagínense ustedes que el local de afuera del dueño de esto, que estuviera a cargo de nosotros y lo decidiéramos alquilar para un estanco o algo así por el estilo. No estoy comparando el templo del Antiguo Testamento con este lugar. Lo que les quiero decir es por qué la ofensa. Tomaron una parte del templo que estaba determinada, que su uso era para asuntos santos, y se lo dieron para un uso privado de alguien que era de otra nación. Incluso que si fuera del mismo Israel no era el uso del lugar. Y aquí vemos ese patrón literario que les comenté. Nehemías identifica el pecado, reacciona en este caso, dice que le desagradó mucho y toma medidas. ¿Cuáles fueron las medidas? Echó a patadas a Tobías. Miren lo que dice el versículo 8. Me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Fuera de aquí, vete de aquí. Este es un hombre indignado por lo que estaba sucediendo. Los versículos 10 al 14, vemos ahora que Nehemías descubre que debido a la falta de diezmos, los levitas y los cantores habían abandonado el templo, su oficio que ellos realizaban ahí en la vida ceremonial de adoración del pueblo delante de Dios, y se regresaron a la agricultura. El versículo 11 nos deja claro que esto no sucedió por algún tipo de pecado de los levitas y los cantores, más bien por el pecado de los servidores de la adoración, de los que estaban a cargo de supervisar la adoración, de los que tenían que dar el sustento a estas personas. Estas personas dejaron de sustentar a los que servían dentro del templo, y por supuesto los que servían en el templo tenían necesidades económicas propias y de su familia, y se devolvieron a la agricultura. El problema, recuerden que Israel se relacionaba con Dios por medio de estos sacrificios establecidos. Si no hay quien presente los sacrificios, no hay relación con Dios. No era un asunto menor, era el asunto de la vida de oración de la nación delante de Dios.
Nuevamente vemos el patrón literario. Nehemías se percata del pecado en el versículo 10, luego riñe, reprende, literalmente contiende con los oficiales en el versículo 11, la parte A. Él señala la gravedad del pecado por medio de preguntas, la parte B del versículo 11, y toma unas medidas prácticas para resolver el problema, la parte C hasta el versículo 3. ¿Cuáles fueron esas medidas? Poner a personas que fueran dignas de confianza, dice el versículo 13, en la responsabilidad de repartir las raciones a sus parientes. Siempre es necesario el carácter, hermanos, para las funciones que se ejercen dentro de la congregación. Hechos capítulo 7, cuando habla de que tengas que escoger a varones de buen testimonio, de integridad, para distribuir y solucionar el problema que estaban teniendo con las viudas. Lo más importante dentro del servicio de personas a cargo de los administrar recursos es el carácter. Es el carácter, el buen testimonio. Y dentro de ese patrón literario, el versículo 13 nos deja ver la oración. Acuérdate de mí por esto, Dios mío. No borre las obras de misericordias que he hecho por la casa de mi Dios. Versículos 15 al 22. Nehemías corrige la profanación del día sábado. Y nuevamente el patrón literario. Nehemías ve el pecado, versículo 15. Reprendió a los responsables, versículo 17. Señaló la gravedad del pecado con preguntas retóricas sobre la historia de Israel, versículo 18 en la parte A. Resolvió las situaciones relacionadas con el problema, versículo 19 al versículo 22. Y luego pide a Dios que se acuerde en el versículo 22 hacia el final. El último, versículo 23 al 31, es el pecado de los matrimonios mixtos o los matrimonios impíos. Yo creo que ya te aprendiste el patrón literario y te lo quiero dejar que lo puedas revisar en tu casa para pasar a las aplicaciones de este texto. Y podrás ver el mismo tipo de patrón. Ahora, déjame darte unas aplicaciones más. Cuando Nehemías vuelve para su segunda gestión como gobernador, descubrió que todas estas reformas del primer periodo de su gobierno habían fracasado. Él tomó una serie de medidas después de la reconstrucción civil, incluso como poner otras personas en liderazgo. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? Yo no sé si ustedes conocen esta palabra, se achantó. Entró en un estado como, ¿de qué sirve esforzarse por este pueblo? Duro de servir, terco de corazón. Voy a sacudir mis pies y voy a orar como el apóstol Juan siglos después va a decir que llueva fuego del cielo sobre ellos. No, Nehemías enérgicamente impuso de nuevo cada reforma. Él luchó por el espacio sagrado, en la primera parte, ese lugar de las cámaras, pero por el personal sagrado, que eran los levitas y los cantores, por el tiempo sagrado, el día donde se reunían, y por el pueblo sagrado, por apartar a los extranjeros de los matrimonios. Básicamente, Nehemías quiso continuar la obediencia a Dios, a pesar que a su alrededor nadie más lo quería hacer. Él quiso vivir en obediencia, aunque los demás no lo querían hacer. ¿Cómo llamaríamos a una persona que, a pesar de que la corriente del mundo va como Vicente, ¿para dónde? ¿Para dónde va la gente? Y esta persona quiere vivir de manera distinta, bíblica. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿O cómo lo llamaría el cristianismo moderno? Legalista. ¿Quieres vivir bajo la presencia de Dios? A Nehemías no le bastó o no dijo a su conciencia, si los demás lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Pero si todo el mundo llega ya a las 8:30, ¿qué pasa que yo llegue a las 8:29, 8:32? Pero si nadie lee el texto antes del sermón, ¿qué pasa que yo no lo haga? Pero si el pastor peca
¿por qué yo no? No. Nehemías luchó enérgicamente por la obediencia a Dios, a pesar que a su alrededor nadie más lo quería hacer. Piensa en la acción de Nehemías en el versículo 8. ¿Cuál es la acción de Nehemías en el versículo 8? Sintió un desagrado y arroja todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. ¿A quién nos recuerda eso? Es como un tipo de Cristo, Mateo 21, los versículos 12 y 13, cuando ve que habían convertido la casa de Dios en una casa de comercialización, se enoja, tumba mesas y dice: esta es casa de oración. Lo hace un tipo de Cristo, es verdad, pero también hace evidente Nehemías el espíritu de cualquier hijo de Dios. Pablo lo hizo con los corintios cuando les pidió que se limpiaran de la levadura que era el pecado. Hermanos, si estamos comprometidos con el Señor, no vamos a tolerar el pecado en medio de nosotros, lo vamos a exhortar y aplicaremos la disciplina necesaria para purgar el pecado en medio de nosotros. ¿En qué momento tú no quieres exhortar el pecado de un hermano? ¿En qué momento tú quieres tolerar el pecado en medio de la iglesia? En el momento que tu corazón está lejos de Dios, como esta nación. Entre más caminemos con Dios, estaremos comprometidos los unos a los otros a exhortar el pecado, incluso el del pastor. Otra aplicación: Nehemías se enfrentó a Tobías, que era un gobernador de una aldea alrededor. Se enfrentó al sumo sacerdote en el versículo 8, porque él es el que toma las medidas de que el sacerdote Eliasib había permitido con este lugar, con esta cámara que se le había dado a Tobías. Y el sumo sacerdote era el encargado del templo. Se enfrentó a los nobles de Judá en el versículo 17. Y se enfrentó a algunos varones judíos en el versículo 25. Los que se habían dado al matrimonio y habían dado a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Vemos a Nehemías enfrentándose a muchas personas, que Nehemías antepuso la santidad de la casa de Dios antes que a las buenas relaciones con los poderosos. Él entendía que vale más temer a Dios que a los hombres, y esa, hermano, es una característica de un verdadero creyente. Sin importar la posición de la persona, si está haciendo algo malo, debe ser condenado, aunque cueste tu cabeza. Si no, le vas y le preguntas a Juan el Bautista. Vale más temer a Dios que a los hombres, porque eso es una característica de un verdadero creyente. Penúltima aplicación: la oración de Nehemías. Esta oración, que es repetitiva, donde él dice: acuérdate de mí por lo que yo he hecho, parece que apelara más bien como a ser bendecido por la obediencia. Mira mi obediencia y favoréceme. Parece que estuviera en contraoposición a lo que el resto de la Escritura nos dice, que somos bendecidos por la gracia de Dios. Eso quiere decir que nos bendice sin merecerlo. Pero mira el versículo 22. Dice: acuérdate de mí, Dios mío. La misma oración. Y sigue diciendo: ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Básicamente lo que está diciendo es: Señor, mírame, acuérdate. Hay un esfuerzo sincero e íntegro que yo he hecho a favor de tu casa, a favor de tu santidad, pero eso no me exime a mí de ser un pecador que necesita de tu gracia. Su obediencia, su mejor periodo espiritual, no lo llevó a él a pensar que había culminado o alcanzado la meta de la obediencia. Él entendía que también era necesitado de la gracia de Dios. Ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. No importa, hermano, el estado espiritual, tu mejor época del año. No importa que te tomes fotos con pastores y cantantes famosos. Eso es cariño. Siempre, hermanos, la humildad nos va a llevar a reconocer nuestra fragilidad y a confesar nuestra debilidad y manifestar nuestra necesidad de la gracia del Señor. Tenemos que ser íntegros.
obedientes, piadosos, pero recordamos que seguimos siendo necesitados de la gracia de Dios. Entre más abundes en la obediencia, pero más te alejes de la gracia del Señor, no faltará mucho tiempo para que caigas de narices. ¿Cómo termina la historia? Esa pregunta me la hicieron hace unos miércoles atrás. Yo tenía tanto deseo de predicar este sermón y por la misericordia y gracia del Señor concuerda con la Santa Cena. Y ya van a notar por qué. Yo pudiera concluir que esta historia culmina con desesperanza. Nehemías 13 es un poco deprimente. Venimos de unos capítulos de un avivamiento y de un liderazgo de Nehemías que todos, wow, que eso pase en medio de nosotros. Ese despertar espiritual frente a la palabra sea real, que de manera unánime tengamos deseos por la palabra del Señor. Pero este final deprimente del libro de Nehemías se parece al final deprimente del libro de Deuteronomio. Moisés no pudiendo entrar a la tierra prometida por su pecado. También es el final deprimente del libro de Jueces. No había rey entre ellos y cada quien hacía lo que quería. Es el final deprimente de la historia de Crónicas, así como el final de Segunda de Reyes. ¿Saben por qué? Porque era la manifestación para la nación que ellos necesitarían un verdadero libertador o salvador. En este sentido, este libro de Nehemías encaja en todo un patrón bíblico de cosas que se proyectarían hacia adelante. Había una necesidad de un verdadero libertador para ellos. Nuevamente, recuerden las frases que les dije que se aprendieran. Cuando el gobernador se ausentaba, el pueblo volvía al pecado. Cuando el líder no estaba como Moisés, el pueblo volvía al pecado. ¿Qué necesitaría la nación? Un gobernador que siempre estuviera con ellos. Bajo la ausencia de su gobernante, el pueblo volvía al pecado. Ellos miraban hacia adelante que necesitaban que Dios le proveyera un gobernador distinto, distinto a Nehemías, distinto a David, distinto a Moisés, que siempre estuviera con ellos. ¿Quién será? Para pasar a la esperanza, pasemos a la Santa Cena. Para eso, hermanos, permítame orar y posteriormente iremos a buscar a nuestros niños y a las maestras para compartir la cena. Amado Señor, Padre, gracias nuevamente por permitirnos culminar esta historia, que en este punto parece que queda con desesperanza, Señor. No fue suficiente el liderazgo de Nehemías para permanecer a esta nación en una verdadera renovación espiritual, Señor. Nos disponemos a compartir la Santa Cena para que ella provea la esperanza que necesitan nuestras conciencias luego de comprender este texto en esta mañana. Bendito seas Dios. Amén y amén.